Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El que anuncia al hombre su pensamiento. Amós capítulo 4 versículo 13. Tema: el castigo inminente. El día de hoy nos encontramos en el libro de Habacuc. Es un libro pequeño, pero muy significativo para todos nosotros. Es un profeta, ciertamente, que se sabe muy poco de él, pero su enseñanza es importante para todos. Le invito a que abra su Biblia y vayamos al libro de Habacuc, capítulo 1, y leamos los versículos del 2 al 4. La palabra de Dios dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Observemos que este profeta presenta una cierta incomodidad por el pecado del pueblo, ya que podía haber violencia, impiedad, molestia, destrucción, pleito, contienda, razón por la que se hace manifiesto torcida la justicia. El pecado no puede ser tolerado. Es la preocupación de este profeta. Pero ante todo esto, vemos que Habacuc tenía un trabajo muy importante. La orden de Dios fue: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Capítulo 2, versículo 2. Tenía un trabajo muy especial, pero era necesario que Habacuc enfrentara esta situación desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos a un hombre con grandes preguntas desde su inicio, pero Dios, en su omnisciencia, sabía cómo iba a dar respuesta, pero sobre todo, cómo iba a dar respuesta al hombre que estaba cometiendo pecado, con obras de hombres impíos. Es bueno hacer un comentario, y es el siguiente. Muchas personas piensan o se preguntan: ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres? ¿Por qué no se ve la acción inmediata a la injusticia? ¿Por qué si hay pecado no hay un castigo rápido? Y son preguntas que me atrevo a pensar que en muchas ocasiones hemos escuchado. Pero la realidad, Dios es justo. En su palabra encontramos lo siguiente: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números capítulo 14, versículo 18. Leemos esta parte de la escritura y vemos que es una realidad. Dios es justo y ante la injusticia Dios actúa. Veamos que esta parte de Habacuc, Dios estaba actuando realmente. Aunque, como decíamos al inicio, vemos que Habacuc hace grandes preguntas al ver la injusticia. Y quizás pudiéramos hasta pensar como que pareciera ser que este profeta estuviera diciendo
¿por qué no actúa Dios? Pero en realidad Dios estaba actuando. Estaba preparando a una nación quizás más corrompida que el pueblo, pero esta nación iba a ser algo especial. Iba a tomar al pueblo por cautiverio. Un castigo inminente, pero necesario. Independientemente que vemos a Habacuc enojado por el pecado, también vemos a un hombre de fe, cuya confianza estaba en Dios. Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fueron las palabras de Habacuc. Interesante la cita. La leemos aquí en el Antiguo Testamento, pero también la vemos por 3 ocasiones esta frase, mencionada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreos capítulo 10, versículo 38. El justo por su fe vivirá. Está en el hombre que pueda correr a un cambio ante una acción incorrecta, o en verdad corrija su mal camino. Habacuc tenía la confianza que un hombre arrepentido y quien busca cambiar su mal camino puede encontrar vida, pero es vital su fe en quien lo deposita. Habacuc lo decía, pero también lo vivía. Aprendamos de los diálogos que podemos observar en este libro. Son diálogos que ciertamente son muy claros. Independientemente de que veamos una conversación de 2 personas que se conocen a profundidad, vemos que Habacuc tenía un conocimiento pleno de quién era Dios. Por mencionar, se destaca mucho los atributos de Dios, y los menciona Habacuc. ¿Cuánto decimos conocer a Dios para andar con temor y no andar en injusticia o impiedad? Es una pregunta que deberíamos de meditar en ella. Y sobre todo, hermano, no veamos lejos la justicia de Dios, porque siempre actúa Dios. Él está ansioso, porque realmente lo que espera es que podamos abrir nuestro corazón y que podamos presentar todas nuestras inquietudes, dudas, pero sobre todo aquello que decimos ver que es injusticia. Él desea tener una conversación con nosotros, pero sobre todo, ¿le conocemos? ¿Qué atributos sabemos de Él? Meditemos. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré el que oirá mi voz. Salmo 55, 17. Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, pero sobre todo lo que podemos aprender en ella. Damos gracias porque nos haces recordar cómo debe de ser nuestro andar, cómo tenemos que vivir en este mundo, a donde sí podemos observar quizás impiedad, injusticias, muchas cosas que a veces nos pueden provocar dolor. Pero la pregunta es, ¿cómo nos conducimos en realidad? Haz que podamos vivir como tú pides que vivamos, que podamos ser luz en medio de este mundo, que podamos, Señor, sobre todo, tener ese tiempo tan necesario para tener una conversación contigo. Si hay grandes cosas que nos aquejan, o si tenemos grandes preocupaciones, lo importante es que aprendamos a dialogar contigo, que podamos sentir esa confianza,
que en los momentos cuando hay inquietud, incertidumbre o algo que nos aqueja, podamos acudir a ti. Pues si decimos conocerte, sabemos que tú nos guardarás, pero sobre todo esperas que nosotros podamos vivir de tal manera que sea grato para ti. Rogamos que nos guardes del mal, que nos ayudes en cada momento de nuestra vida. Recibe pues nuestra gratitud, pero también nuestra petición, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.